a participar en este panel y sobre todo gracias a ustedes por estar aquí. Cuando nos invitaron, el título del panel, de la presentación era Mexican Businesses and the Challenge of Reshaping Global Perceptions, que lo tradujimos ahí como remodelar las percepciones globales, ¿no? El dar una nueva forma. Y voy a ir sobre esta presentación. El índice es cuál es la percepción, el panorama, el papel de las empresas y también obviamente de la propia bolsa y algunas conclusiones. Y para hablar de percepciones, pues obviamente hay que hablar de confianza, ¿no? Cuál es la confianza que hay, cuál es la esperanza de que algo suceda. Hablamos de confianza y de muchas formas, la confianza de que México gane el Mundial, o también podemos hablar de la seguridad al emprender una acción, una empresa, una acción, sea de negocios o interpersonal, ¿no? Puede haber de cualquier tipo, pero lo que es un hecho es que si hay confianza hay mejores términos. Si vemos, por ejemplo, en tasa de interés, si hay confianza en una empresa, pues se va a estar financiando a un nivel mucho más atractivo para la empresa que si no la hay o hay poca confianza. Hay mayor iniciativa para poder hacer cosas nuevas, mejoran las relaciones, tanto internas como externas, y también hay una mayor capacidad para afrontar situaciones adversas que en cualquier empresa las vamos a tener durante el tiempo. Y hablando de la confianza de un país, se puede medir de muchas formas. Se puede medir, por ejemplo, en términos de riesgo crediticio, ¿no? Cada país tiene un crédito, un rating crediticio, ¿no? En el caso de México tiene un rating de BBB+, en la mayoría de las calificadoras, son las principales, pero también hay un mercado, por ejemplo, un mercado de CDS, ¿no? Un mercado de Credit Default Swaps, en donde puedes ver cuál es la probabilidad de default de cada país, y eso se opera día a día. El mercado, por ejemplo, en México hoy en día está a niveles de 130, pero llegó a estar hace un par de años, a principios de 2016, a niveles de 230, y luego después del resultado de las elecciones de Estados Unidos, a fines de 2016, llegó a niveles de 200, pero hay otros países, Estados Unidos, por ejemplo, el nivel del Credit Default Swap es mucho menor, es de alrededor de 20, hay otros países que están peor, por ejemplo, el caso de Argentina, dentro de la región en Latinoamérica, que anda sobre niveles de 400, Brasil anda sobre 300, eso te dice cuál es la confianza que hay en el país. Y mencionando el caso de Argentina, por ejemplo, es un tema de confianza que me imagino que lo han visto los últimos días en los periódicos. La semana pasada Argentina incrementó tasas, creo que el jueves habían incrementado a niveles de 27% por ahí, y el viernes ya estaban las tasas a niveles de 40%, con una depreciación del peso argentino en lo que va del año del 20%. Entonces entra en un círculo donde hay una pérdida de confianza, hay una salida de flujo de capitales, se intenta detener incrementando las tasas de interés local, eso provoca que haya más inflación, entonces eso desacelera la economía y entra en un círculo que es muy peligroso, que ya lo conocemos los que hayamos vivido esto a mediados de los 90 en el país. Y si vemos esta tabla, aquí vienen algunas percepciones que hay sobre México en general, no solo a nivel país, y podemos ver aquí algunos que indican cuál es la confianza, por ejemplo, en las instituciones de gobierno, empresas, ONGs. También podemos ver cuál es el poder blando, por ejemplo, toda la parte de cultura digital, educación, participación, etcétera, cómo está evaluado, cuál es la competitividad nacional, cuál es la facilidad para hacer negocios, qué tan fácil es atraer inversión o generar nuevos proyectos, también el nivel de corrupción, que es un tema muy delicado. Pero si vemos aquí, México no se ve muy bien. Estamos hablando de que México es la 15ª economía, pero en una donde se ve bastante bien es en la primera. Si pueden ver, a nivel empresa, México no está tan mal. Y aquí en esta gráfica podemos ver cuál es la percepción de las empresas en cuanto a la confianza, y aquí podemos ver que es buena. México está por encima de la media global,
como pueden ver en la gráfica, según un estudio muy reciente que se acaba de publicar, y uno de los factores que hay es la responsabilidad social que tienen las empresas mexicanas, ¿no? Y puede haber aquí algunos cuestionamientos, puede haber algunas dudas. Ahora, ¿de dónde viene esta calificación? ¿De dónde viene esta confianza? Y viene básicamente de 5 factores principales. ¿Cuál es el compromiso que tiene la empresa? ¿No? El compromiso que tiene con los clientes, con los propios empleados, cuál es la comunicación que tiene, tanto interna como externa. Otro tema bien importante es la integridad, tener ética, el generar y ser transparente hacia el público es muy importante en las empresas, que el producto obviamente sea bueno, que haya un propósito social. Este es un tema, y lo iré mencionando más adelante, pero muy importante hoy en día, y más para las generaciones que estamos viendo, más jóvenes, las generaciones de millennials, y obviamente cuáles son los resultados que tiene la empresa. Y aquí, hablando de confianza, hay 2 formas o 2 enfoques diferentes cuando se habla de la empresa o cuando lo ve el público. El público y los empresarios lo ven muy diferentes, son estos 2 círculos. El público se enfoca mucho más en cuáles son los valores, el compromiso, el comportamiento de la empresa, pero el empresario se enfoca mucho más en cuál es la confianza del producto. Y ahí podemos ver en la gráfica, en el eje de la Y, lo requerido contra lo deseado, y en la parte de X vemos cuál es la entrega, la contribución y los valores. ¿Qué es lo que espera el empresario y el cliente? Y ahí, en donde se cruzan estos 2 círculos, hay un área de oportunidad muy grande en esta intersección, que habla de los temas sociales, de los temas ambientales, de la reputación, de todo lo que puede llevar a la empresa, que idealmente deberían estar en otro nivel. Y esto, si lo combinamos con la situación económica que estamos viviendo hoy en día, es una oportunidad muy grande que tienen las empresas mexicanas. ¿Y por qué es una oportunidad económica? Pues, finalmente, México es la segunda economía, como saben, más grande de Latinoamérica, después de Brasil, la 15ª economía más grande en el mundo, y sobre todo con expectativas muy positivas de crecimiento. Y esas expectativas son por factores que no van a cambiar en los siguientes meses ni en los siguientes años, que son factores como la demografía que tiene el país, la propia geografía que tiene, sobre todo con nuestro vecino, la economía más grande del mundo, siendo una economía abierta que ha ido evolucionando durante el tiempo. Es una economía, y ahí vienen algunos datos, por ejemplo, que conocen muy bien y que ahora incluso es bastante importante por la renegociación, la entrada del Tratado de Libre Comercio, la propia entrada de México hace unos años a la OCDE, el tratado, incluso en tratados, y es otra de las oportunidades que hay, que ha sido el lado bueno y el lado malo. México tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como saben, pero también tiene otra serie de tratados, tiene 12 tratados comerciales con alrededor de 46 países, si no me equivoco que son, y otra serie de acuerdos, más allá de los tratados comerciales. Entonces, la buena y la mala cola ha sido, pues México ha dependido del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, enfocando las exportaciones a Estados Unidos. El 80% ha sido, yo diría que se han enfocado mucho en el low hanging fruit en lugar de buscar otros mercados, y hoy en día es algo que se está cambiando, pero ya está en los tratados. Nada más se trata de poder aprovechar lo que ya se tiene y buscar otros nuevos mercados, que los hay, ¿no? También en el país, otra de las ventajas que hay, las reformas estructurales que se han llevado, que ya fueron aprobadas, que están implementándose, algunas más adelantadas que otras. Se crearon también las zonas económicas especiales, sobre todo para cerrar ese gap, la diferencia que hay entre los estados del norte del país y los estados que están en el sur, y ver cómo se puede impulsar la actividad económica en el sur del país, que también tiene un potencial muy grande. Y mencionaba también la parte geográfica, que es uno de los retos que hay.
La estructura empresarial también es otro de los retos. ¿Por qué la estructura empresarial? Porque además de la situación geográfica y los estados del sur, algo que hay es que en México la estructura está básicamente compuesta por empresas que son empresas micros, pequeñas, medianas, y si vemos el número de empresas que hay constituidas en el país, hay alrededor de 5 millones de empresas, pero legalmente constituidas, y de estas el 99% corresponden a ese grupo, a las micros, pequeñas y medianas. Sin embargo, el 1% de las empresas, de esos 5 millones, o sea, 50.000 empresas, son las que generan el 80% de la producción total, lo cual lo podemos ver como un absurdo, pero a la vez lo podemos ver también como un área de oportunidad que tenemos muy grande. ¿Cuál es el problema principal que tienen esas empresas, sobre todo estas empresas que hablaba de micros, pequeñas y medianas? Uno, la falta de productividad, claramente, y la otra es la dificultad para financiarse, ¿no? Generalmente el ciclo de estas empresas pues empiezan financiándose con un capital semilla, un capital de riesgo pequeño, luego se van financiando manejando los cobros y pagos de proveedores y clientes. Luego pueden llegar ya a tener algún tipo de financiamiento bancario, generalmente de corto plazo, y en algunos casos, y si es lo que le conviene a la empresa, puede llegar incluso al financiamiento bursátil. Y ahí es donde creemos que también hay una oportunidad para que la bolsa, y ahora entraría este tema, pueda ayudar a este financiamiento, pueda ayudar a que no solo tengamos alrededor de 500 empresas, si vemos los diferentes productos que tienen un financiamiento en la bolsa, sino que podamos llegar, y no solo a las 50.000 que hablábamos de que generan el 1% de lo que se produce, sino que podamos llegar a mucho más que eso. Mencionaba la bolsa y no voy a hacer ahora marketing, pero nada más la bolsa y para ubicar el grupo Bolsa Mexicana de Valores es un grupo, de empresas, es una empresa privada que está listada en la propia Bolsa Mexicana de Valores. Dentro de las empresas que cotizan en el mercado de capitales está la propia bolsa, pueden comprar, vender, participar como socios dentro de la bolsa. Es una empresa con más de 120 años y tiene una serie de empresas. Aquí hay 7 mencionadas de las empresas operativas más importantes que tenemos, que es la propia bolsa, el mercado de derivados, un broker que se llama SIF, el depósito de valores del país que se llama Indeval, una cámara que se llama Contraparte Central de Valores para todo lo que se opera en capitales, una cámara que se llama Asigna para lo que se opera en el mercado de derivados, y una empresa que se encarga de evaluación y evaluación de productos y de riesgos. Y no voy a entrar a todos los pasos de la bolsa, pero finalmente lo que nosotros buscamos es tener un círculo similar al de la economía. El círculo económico es muy simple, ¿no? Cualquier empresa, grupo de empresas pequeña o de cualquier tamaño necesita, para crecer, para arrancar, para desarrollarse, necesita invertir, necesita inventario, necesita maquinaria, necesita tener empleados, 1, 100 o 1000 empleados, que esos empleados finalmente se les va a pagar, van a tener un sueldo que va a ir a consumo o probablemente una parte pueda ir a ahorro, y eso va a activar el círculo económico y generar crecimiento. La bolsa es parecido, lo que nosotros buscamos es el estar financiando a este tipo de empresas que que requieran recursos y que puedan estar dentro y ahí tenemos algunos emisores que pueden ser emisores en la bolsa, que lo más común son empresas, pero también tenemos bancos, bancos y algunas entidades financieras no bancarias también, el propio gobierno o incluso banca de desarrollo se financia a través de la bolsa, pero básicamente lo que hacemos en la bolsa es poner en contacto esos oferentes y demandantes de recursos, creando y poniendo toda la infraestructura
todos los productos que sean necesarios para que ese financiamiento se pueda dar y ese financiamiento, siendo junto con la banca y trabajando con la banca y como pueden ver aquí, el sector bancario es uno de los que tienen financiamiento a través de la bolsa, pueda ser uno de los pilares más importantes del financiamiento para crecer la economía. Aquí vienen una lista de los productos, incluso un poco más adelante, aquí tenemos el detalle. Generalmente en bolsa nos identifican con el mercado accionario, no necesariamente, incluso los productos tradicionales en bolsa había sido el mercado accionario, las acciones y el mercado de deuda privada, pero en los últimos años se han creado varios productos que han ido sobre todo satisfaciendo esa necesidad que había, por ejemplo, saliendo de la crisis de 2008-2009, había inversionistas institucionales que tenían recursos, había interés en nuevos proyectos, nuevos productos, empresas que todavía no tenían el tamaño y ahí se crearon, por ejemplo, los CECADES, los certificados de capital de desarrollo, y entonces vino un financiamiento muy importante. Unos años más tarde, en 2011, se crearon las fibras, que básicamente son los fideicomisos para bienes inmuebles. No inventamos nada, fue algo que existe en mercados más desarrollados. Y en los últimos pocos años incluso se han creado otros productos como son los SERPIs, la fibra para financiamiento de proyectos de energía e infraestructura, incluso los SPACs, que son similar a las acciones, pero son un Special Purpose Acquisition Company, básicamente es como un blind pool en donde hay una inversión con un objetivo y, en tiempo y de empresas que se van a adquirir. Ya tuvimos el primer SPAC el año pasado, este año ya tuvimos otro SPAC, entonces vamos buscando qué es lo que necesita el mercado, pero hay un problema que nos enfrentamos y hablaba de la parte geográfica. Aquí si vemos en la parte geográfica dónde están las empresas que están listadas en bolsa, vemos una concentración muy grande. Si sumamos, y es la tabla que está del lado derecho, si vemos en esa tabla los primeros 5 estados, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Chihuahua, y sumamos cuál es el porcentaje de empresas listadas, es más del 90%. Si sumáramos el Producto Interno Bruto del país de esos 5 estados, llegaríamos más o menos como al 40%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay algunos estados, y aquí estamos incluyendo deuda y capitales. Hay 3 estados de la República que no tienen una sola empresa en el estado financiándose a través de bolsa, ni en deuda ni en capitales. Y los requisitos para financiarse en deuda son mínimos, no hay un monto mínimo para poder financiarse en deuda. Entonces, hemos tenido financiamientos en los últimos meses de empresas nuevas que han venido a la bolsa para financiar 10, 20 millones de pesos o incluso montos menores a esto, viendo algunos otros beneficios. Y en estos estados no hay ninguno. Entonces, sí, ¿cuál es el problema ahí? Finalmente es un problema, creemos, de falta de conocimiento, es un problema de educación, un problema de miedos a lo desconocido y a no querer salir de la zona de confort de algún tipo de financiamiento que tienen sin estar viendo otros. En cuanto a tamaño de la bolsa, que es lo que viene en la parte izquierda de esta lámina, las bolsas se miden generalmente en valor de capitalización o en número de empresas. Valor de capitalización es básicamente el precio de todas las acciones que están listadas por el número de acciones, todo eso se suma. ¿Y cuánto vale? La Bolsa de México vale 439,000 millones de dólares. Si vemos con un Producto Interno Bruto del país de 1.2 millones de dólares aproximadamente, y sacamos ahí cuál es esa razón, es más o menos como casi un 40%. Compararlo con otros países a veces es difícil. Si lo comparamos, por ejemplo, con Brasil, es un poco mayor, pero en el caso de Brasil también hay empresas que aquí no tenemos listadas. ¿Cuál es el ejemplo? Una de las más grandes pues es Petrobras, también que está listada en la Bolsa de Brasil. Lo mismo la empresa del gobierno de electricidad, aquí no tenemos Cefencer. A veces es difícil compararlo. Si lo vemos en número de empresas, ya mencionamos, depende de los productos, pero llegamos alrededor de 500 empresas. En el mercado de capitales son alrededor de 150 empresas que tenemos listadas directamente. Y el reto
sobre todo lo que vemos es, y lo llamamos nosotros los paradigmas que hay sobre la bolsa, no queremos llamarlo mitos, errores, pero hay una serie de paradigmas y a veces es un reto porque el empresario y el inversionista tienen una imagen totalmente diferente de cómo pueden invertir o cómo pueden financiarse en bolsa, de los montos que se requieren, de los requisitos, etc. E incluso ni siquiera es partir de cero. Generalmente cuando estamos en este proceso de promoción, de educación con clientes, lo primero que tenemos que hacer es borrarles un poco toda la idea que tienen equivocada y partir de cero, ¿no? Aquí viene cuáles son en los paradigmas que hay tanto para un lado como para el otro, para los que vienen a emitir, que generalmente mencionaba el tema de tamaño, que creen que no hay, que el único producto es el mercado accionario o deuda, por ejemplo, hay otra serie de productos. También el gobierno corporativo es uno de los retos principales que hay, que se conoce poco y se conoce mucho menos las ventajas que trae el gobierno corporativo, miedos de que se va a perder el control de la empresa cuando es una empresa familiar. La mayoría de las empresas, por cierto, que tenemos en la bolsa son empresas familiares, son empresas que pueden ser medianas o grandes, en donde la familia no ha perdido el control, entonces también ese es otro de los mitos. Y del lado del inversionista es muy parecido, el inversionista no invierte en bolsa porque cree que tiene que ser millonario para invertir en bolsa. Hay muchas casas de bolsa, cada una de ellas tiene su enfoque en un nicho de mercado, sus requerimientos para poder abrir contratos, para invertir, hay fondos de inversión, hay una serie también de productos y claramente es mucho más fácil de lo que piensa. Mencionaba la promoción que hacemos, y este es un ejemplo, parte de la promoción, y este fue un arreglo que hicimos el año pasado junto con Bancomext, en donde fue una alianza para promover el mercado, sobre todo en lo que se refiere a institucionalizar una empresa. Entonces, en donde ya hay una serie de empresas de Bancomext, empresas con las que tiene relación Bancomext, identificadas que pudieran ser empresas que se podrían financiar en bolsa y apoyarlas en qué es lo que necesitan para poder institucionalizarse, para poder prepararse en gobierno corporativo, en información financiera y demás, para estar listas en bolsa. Y hay una serie de subsidios que incluso dentro de la propia bolsa tenemos subsidios para empresas de menor tamaño, por ejemplo, lo que es empresas con menos de 500 millones de capital contable, en lo que es el mercado accionario de capitales, no se cobra ningún fee de listado. Hay un área de promoción totalmente dedicada para atraer nuevas empresas, que es totalmente gratuito, totalmente confidencial, hasta el momento, si es el caso y la empresa decide hacerse pública a través de la bolsa, ahí es cuando sí hay unos fees de colocación, pero mientras no hay ninguno. Y comentar el año pasado qué tantas empresas pudimos traer. El año pasado hubo 38 nuevas empresas a través de los diferentes productos. A través de deuda privada hubo 18 nuevos emisores. Aquí no estamos considerando obviamente los que son recurrentes o volvieron por una segunda vez a la bolsa. En certificados de capital de desarrollo, en los CKEs tuvimos 14 nuevos emisores, tuvimos 5 nuevas empresas en el mercado accionario, 4 directamente en acciones, una a través de un SPAC. Tuvimos también una fibra inmobiliaria, tuvimos en total 38 nuevas empresas, que creo que fue muy importante, además de los nuevos productos. Ya mencioné el SPAC, pero también productos que incluyen los temas de responsabilidad social, como son bonos sustentables y bonos sociales, que tuvimos el año pasado, y es algo nuevo en mercados más desarrollados. Es muy común que haya este tipo de bonos, incluso bonos verdes, que no lo ponemos aquí porque la primera colocación la tuvimos el año anterior, en 2016, y bueno, fue un año, incluso en la parte de deuda, de financiamiento, fue un año récord. Para darse una idea de qué tanto se financia a través de la bolsa, aquí lo pueden ver, el año pasado el financiamiento total en los diferentes productos fue de más de 600,000 millones de pesos, fue un 20% mayor a lo que había sido 2016, y sobre todo el crecimiento fue en lo que es el mercado accionario, ahí creció un 66%, y en el mercado de deuda fue un crecimiento total de 13%, donde hubo un crecimiento muy importante en lo que era de largo plazo, de más de un año, y un crecimiento
no tan grande en lo que es de menos de un año. En lo que es gobierno o las mejores prácticas corporativas, hay 4 puntos que vale la pena mencionar. Uno es el gobierno corporativo, sobre todo el institucionalizar la empresa, el tener cuáles son los órganos que van a regir la empresa, cómo van a estar integrados. Incluso dentro de esto, las emisoras de la bolsa se adhieren y nada más publican, según el tipo de producto, cuál es el grado de adhesión que tienen al Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial. La parte de sustentabilidad también es importante. En 2011 se lanzó el índice, que se había creado un poco antes. En 2008 se empezó a llevar la medición de el IPC sustentable. Tenemos el índice principal de la bolsa, que es el IPC, integrado por 35 empresas, y luego tenemos el IPC sustentable, que son las que cumplen mejor todo lo que es sustentabilidad. Hay un tercero, que es el que mide cuáles son esas 30 empresas. Hay una guía de más de 60 puntos diferentes para medir esto, y también lo que es el medio ambiente, en donde en cuanto a medio ambiente ya mencioné algunos productos que se crearon. También tenemos una plataforma que se creó en la bolsa, sobre todo para todo este tipo de productos. Se llevó a cabo ya un mercado y se desarrolló voluntario de compensación de carbono, entre otras cosas, y las colocaciones que mencionaba de bonos verdes, sustentables y sociales. Y el compromiso de la bolsa es el de promover la sustentabilidad, la responsabilidad corporativa para mejorar las prácticas de inversión, y definitivamente hay beneficios para los emisores. Los emisores que muestran que tienen una responsabilidad, que se identifican con el sello de bonos verdes, que están dentro de esa categoría, tienen mejores financiamientos, y eso lo podemos incluso probar. Se los enseñaré un poco más adelante en otra gráfica. Esto es el grado de adhesión de las empresas que mencionaba. En la parte de arriba son las emisoras que están en el mercado accionario, en la parte de abajo es de deuda, que no tienen ningún compromiso, y hay cuántas empresas hay, que es el número que viene en la gráfica, pero lo que pueden ver ahí es el grado de adhesión. Y lo que es interesante es que las empresas, de forma voluntaria, han incrementado el grado de adhesión que tienen al Código de Mejores Prácticas Corporativas, y cada vez para ellas es más importante. ¿Por qué? Porque eso se refleja en los resultados. Mencionaba el índice, los 2 índices que tenemos, son 2 de los muchos que tenemos dentro de la bolsa. Tenemos hoy en día, manejamos alrededor de 60 índices, que hoy en día los co-manejamos junto con Standard & Poor's Dow Jones Índices, y dentro de esos los principales, el más conocido es el IPC, el Índice de Precios y Cotizaciones, que mencionaba que son 35 empresas, las más de mayor tamaño y mayor operatividad. Hay una serie de filtros para medirlo, y luego las 30 que son las que forman parte del IPC sustentable. El IPC sustentable se empezó a medir, como mencionaba, en 2008, en noviembre del 2008. Ahí incluso pueden ver la caída que hubo tanto en el IPC como en el sustentable en 2009, y la recuperación que ha habido durante estos años y el rendimiento que ha habido. Si vemos el IPC, el rendimiento que ha tenido de 2008, que se empezó a medir el IPC sustentable a la fecha, es del 128%. Pero si vemos el IPC sustentable, el crecimiento ha sido mucho mayor, 208%. Eso confirma definitivamente que las empresas que cumplen todo lo que es responsabilidad social, gobierno corporativo, que se enfocan en los temas de medio ambiente y demás, el inversionista se lo reconoce, y entonces el crecimiento, el rendimiento que tiene la empresa es mayor. Y bueno, y con esto concluiría unos puntos aquí nada más de conclusión. Hay que generar confianza para mejorar la percepción. Si se hace esto, hay beneficios tangibles, ya lo vimos. Las empresas tienen muy buena percepción, pero tienen que seguir trabajando, tienen que seguir con este compromiso de responsabilidad social. Y los 2 retos que vienen de aquí en adelante, principales que estamos viendo,
Uno es lo que se está llamando hoy en día la cuarta revolución industrial, lo que es la revolución tecnológica, la automatización que se está viendo en todo el mundo y que va a llegar a todas las empresas en mayor o menor grado, y también el desafío ambiental al que nos estamos enfrentando todos. Y bueno, con esto terminaría la presentación y no sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Okay. Gracias. Sí. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Well, I'll take that opportunity then, if you allow me to ask my question in English. Okay, go ahead. I learned yesterday that there are 3 times more Mexicans who trade in cryptocurrencies than trade on the Mexican Stock Exchange. To which extent does that worry you? What are you doing to broaden access to the stock exchange, to the general public in Mexico? And which role will these new technologies, such as cryptocurrencies or blockchain, etc., play in the future of the stock exchange? Okay, sure. Good question. Should I answer in English or Spanish? In Spanish is fine. Sí, ok. Bueno, creo que es una pregunta muy buena y es cierto, el número de, y publicaron hace poco, de inversionistas que hay en el país en criptomonedas, creo que es alrededor de 500, 600 mil personas o cuentas que participan. Si vemos el número de cuentas que hay que participan en la bolsa, esto es hablando del lado del inversionista, son alrededor de 300.000 cuentas. Eso, si sacáramos cuál es y lo medimos y un comparativo, por ejemplo, con Estados Unidos, si nosotros en Estados Unidos vemos cuál es el porcentaje de personas adultas, obviamente, que invierten en la bolsa en Estados Unidos a través de alguno de los productos, ya sea una cuenta directa con algún broker-dealer, una inversión a través de algún fondo de inversión, algún mutual fund de equity, o incluso con el fondo de pensiones, que en Estados Unidos es muy activo el manejo del 401k, de la parte de pensiones. El porcentaje en Estados Unidos es que el 50% de la población adulta invierte en alguna de estas a través de alguna de estas 3 formas en el mercado de capitales. El número en México, si sacan la cuenta y con el dato que les daba de 300.000 cuentas, aquí no llegamos ni al 1% de la población adulta invirtiendo en el equivalente, que sería una cuenta directa con una casa de bolsa, una cuenta, por ejemplo, la parte que se maneja, no estoy incluyendo los fondos de pensiones, pero sí la parte voluntaria y fondos de inversión comunes. Hay una diferencia muy, muy importante. En el caso de criptomonedas, bueno, otro dato interesante comparando con Estados Unidos, antes de entrar a eso, el número de security firms que hay en Estados Unidos, el equivalente a casas de bolsa, en Estados Unidos es de alrededor de 8.000. En México el número de casas de bolsa es de 30. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Ahora, también otra diferencia, si nos comparamos con Estados Unidos, es que tantas personas tienen recursos que les sobren después de cubrir sus necesidades básicas, su consumo, para poder decir, oye, ahora me sobra tanto, me voy a invertir en bolsa. Entonces ahí también es un tema. Y sin criticar la parte de criptomoneda, es un mercado muy diferente, es un mercado que ha habido un boom. Este boom, incluso cuando yo empecé a trabajar en 87 en una casa de bolsa, antes de que viniera el crack de 87. El número que había de cuentas en esa época era muchísimo mayor al que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que pasó? En 87 vino un boom que algunos de aquí igual y todavía recordarán, vino un boom de la Bolsa Mexicana de Valores, en donde se metió mucha gente que la verdad no sabía ni en qué estaba invirtiendo, pero vino ahí todo ese efecto masivo. Entraron, y obviamente los últimos en entrar fueron los que les fue peor. Y creo que en el mercado de criptomonedas también estamos viendo un efecto similar. No estoy diciendo que las criptomonedas estén mal ni vayan a desaparecer, sino que estamos viendo, y me ha tocado el hablar con personas que invierten en criptomonedas, que a la hora que les preguntas, pues la verdad es que no tienen
mucha idea de lo que están haciendo y de hecho ya traen una pérdida grande porque compraron bitcoins en 20,000 y demás. Entonces, creo que también ese número de inversionistas se va a depurar. El número de criptomonedas probablemente también se depure. También ha habido un boom en criptomonedas, hay más de 1000 criptomonedas que tienen ya cierto volumen y crear una criptomoneda es muy simple. Pero probablemente, y como vimos, y todo esto lo hemos visto en diferentes épocas en la historia, lo vimos en el .com también, en fines de los 90, principios del 2000, cualquier empresa que le ponía el sello o el título de .com, de repente los múltiplos volaban sin ningún sentido, y aquí también estamos viendo incluso empresas que están en las diferentes bolsas en el mundo, que de repente dicen, pues mi estrategia, ahora voy a crear una criptomoneda, y el precio de la acción sube, y dice, pero ¿cuál va a ser el beneficio real? Entonces, no competimos con la parte de criptomoneda, incluso mencionaba que nosotros lo que nos enfocamos es a financiar, o sea, finalmente que la criptomoneda no necesariamente es un financiamiento. Lo que buscamos nosotros es que la persona que tiene recursos, que va a comprar alguno de los productos que tenemos, acciones, deudas, CADES, etcétera, esos recursos van a ir a un financiamiento de un proyecto real, de una nueva empresa, de un crecimiento, y todo eso va a ir directamente a la economía, y va a generar crecimiento, en el caso de las criptomonedas, ¿no? Entonces yo creo son dos productos diferentes, y contestando la pregunta si nos preocupa o no, nos preocupa muchísimo el número de inversionistas tan pequeño que tenemos en la Bolsa Mexicana de Valores. No nos preocupa que el de criptomonedas, porque habría que ver qué tan sostenible también es el de criptomonedas, pero lo que sí nos preocupa es que en lugar de tener 300,000 cuentas, deberíamos tener muchas más. En lugar de tener 30 casas de bolsa, deberíamos, para el tamaño de economía y de país, deberíamos tener cientos o miles de casas de bolsa. Debería haber mucha más promoción y eso no lo estamos viendo. Y lo que sí vemos claramente es que hay un desconocimiento muy grande de lo que es la bolsa. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos? Y la mencionaba en algún momento en la presentación, la demografía. La demografía que tiene México es una maravilla. Es uno de los países con un promedio de edad menor, con más gente joven, y el que esta gente joven, a diferencia de los que entraron a la bolsa en 87 y que en el último momento y que les fue mal y perdieron y que ya no quieren saber nada de la bolsa y que creen que la bolsa es un juego y que te dicen, no, yo no quiero jugar a la bolsa y tal, esos yo creo que probablemente no los vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar a la gente joven, podemos hacer que esa gente joven se entusiasme también en la bolsa como de repente se entusiasman en otras cosas. Entonces, esa oportunidad la tenemos y ojalá el número, y ese es nuestro esfuerzo, crecer tanto el número de empresas que tenemos, que como mencionaban, no es el que deberíamos, pero también debemos crecer el número de inversionistas que participan en la bolsa. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, José. Gracias, Rebeca. Continuamos con el programa. Gracias.